Hola a todos, sean bienvenidos a Historias del Búho. Hoy les traigo un nuevo iceberg de nada más y nada menos que de videojuegos perturbadores. Hay muchísimos videojuegos turbios, así que traté de recolectar los más interesantes que vi, y si veo que este video tiene mucho apoyo, traeré segunda parte con más títulos que pudieron haber faltado. Aún así, estoy seguro que este mismo lo disfrutarán demasiado y si es así, agradecería muchísimo si se suscriben y me ayudan a crecer. Recuerden que un iceberg es un conjunto de datos, curiosidades y misterios acerca de un tema. Entre más arriba estén, son más conocidos y normales, y entre más abajo, más secretos y perturbadores. Así que sin más que decir, empecemos ya con el primer nivel. Eternal Darkness es un videojuego del género terror psicológico lanzado en el año 2002 y fue el primer videojuego creado por Nintendo orientado a mayores de edad. El videojuego trata de una chica llamada Alexandra Roivas, estudiante de una prestigiosa universidad de Washington, quien debe regresar a su lugar de nacimiento para hacerse cargo de la mansión familiar que hereda de su difunto abuelo. Pronto, estando en esta mansión, encuentra el libro de la eterna oscuridad, cuyos orígenes se remontan al Imperio Romano. Gracias a él, descubre una oscura trama que envuelve a una demoníaca especie que dominaba la Tierra antes de que lo hiciera el hombre. Estos seres pretenden retornar al planeta con la ayuda de violencia y actos macabros. Eternal Darkness es considerado una de las experiencias más terroríficas de los videojuegos, escalofriante y tenebrosa de principio a fin. Lo era por su retorcida ambientación, por su forma extrema de jugar con los nervios, por su inquietante historia y por sus perfectamente orquestados sustos. Lucius es un videojuego perteneciente al género de sigilo y terror psicológico lanzado en el año 2012. Se centra en un niño de 6 años de edad, quien es el hijo de Satanás. Los jugadores toman el control de Lucius, quien debe averiguar cómo quitarle la vida a los miembros de su casa, usando los poderes de control de la telequinesis y la mente, para orquestar los accidentes mortales que conducen al fallecimiento de varios residentes. Los jugadores usan su ingenio y deben seguir consejos, para asegurarse de que no dejan ningún elemento que permita llegar a un fallo de la misión. Una secuela, Lucius 2, se anunció el 8 de agosto de 2014 para un lanzamiento a principios del año 2015. Sin duda una gran opción para una experiencia aterradora y más moderna. Simulacra es una experiencia de terror interactiva lanzada en el 2017 que consiste en explorar el teléfono de una mujer desaparecida. El juego va de lo siguiente. Encuentras un teléfono perdido de una mujer llamada Ana. En él, ves un grito de ayuda desesperado en forma de un mensaje de video. El teléfono se comporta de manera extraña a medida que vas usándolo más, ya que hablas con sus amigos y no tienen ni idea de dónde está esta mujer. Sus mensajes de texto, correos electrónicos y galería de fotos proporcionan algunos fragmentos de información, pero no hay nada claro, por lo que dependerá de ti combinarlos para darles un sentido. Nuestro objetivo será encontrar los archivos perdidos, combinar datos corruptos e investigar sobre sus últimos pasos para encontrar a Ana antes de que sea demasiado tarde. Koudelka es un videojuego de rol con temática horror de supervivencia, lanzado en el año 1999. El juego sigue los misteriosos sucesos que rodean el monasterio de Nemeton y los 3 protagonistas que, por casualidad, se ven obligados a investigar su oscura historia. La trama se dividirá en diferentes historias que girarán en torno al monasterio y a los macabros acontecimientos de su pasado, siendo una prisión de políticos que, siglos y décadas después, sus fantasmas y cuerpos rodean las estancias del recinto en busca de venganza. Y claramente aparecerán como los múltiples enemigos a batir mientras avanzamos en el juego. Sus 3 finales alternativos aportarán un mayor dinamismo a la historia con su versión buena, estándar y mala. Siren es un videojuego tipo horror de supervivencia lanzado en el año 2003. La historia se divide en múltiples capítulos, los cuales se desarrollan en diferentes líneas de tiempo. La aventura sigue los pasos de varios personajes que por distintos motivos llegan a un pueblo escondido entre las montañas, aledaño a las costas japonesas y de nombre Hanuda. En total son 10 personajes que durante 3 días harán misiones en 10 escenarios distintos e irán desbloqueando el posterior avance.
Un juego con una ambientación magnífica, a la par de un sonido ambiental escabroso y espeluznante que se conjuga con precisión en los momentos en los que nos hallamos atrapados por una o varias amenazas. Fue tan bueno y aclamado que se realizaron 2 entregas más del mismo. Sweet Home es un videojuego precursor del género horror de supervivencia que fue lanzado en 1989, producido por Capcom. Este juego está relacionado con una película de terror japonesa del mismo nombre. Sweet Home cuenta la historia de un grupo de 5 personas que se aventuran a ir a la mansión desierta de Mamiya Ichiru para hacer un documental. Al entrar en la casa, la puerta se bloquea detrás de ellos y el grupo descubre que la mansión está embrujada por el fantasma de Mamiya y otras criaturas. Entonces deben encontrar una manera de escapar de la mansión antes de que todos mueran. Este videojuego ha sido la principal inspiración para Resident Evil, ya que este tomó prestado muchos elementos de Sweet Home, incluida la ambientación en una mansión, los puzzles, la gestión del inventario, el énfasis en la supervivencia y hasta la pantalla de apertura de la puerta. Sweet Home es generalmente considerado como el punto de inflexión para los juegos de terror. Echo Night es una trilogía de juegos de aventuras lanzados en 1998, 99 y 2004 respectivamente. Lo que hace especial a Echo Night es su ambiente solitario, oscuro y silencioso, donde la luz juega un papel muy importante, ya que gracias a ella podemos controlar a un fantasma que nos acecha constantemente, por lo que debemos mantener la mayoría de zonas iluminadas a través de interruptores. Si por algún motivo estamos en un lugar oscuro es cuando más debemos estar alertas, debido a que nuestra vida corre peligro. A pesar de que ya han pasado más de 22 años, vale la pena probar por un par de horas Echo Night, un juego que ayudó en aquellos años a impulsar desde las sombras a la evolución del género de terror. Manhunt es un videojuego de sigilo y terror psicológico lanzado en el año 2003. La historia del juego es simple. Nos ponemos en los zapatos de un convicto liberado por un director de cine, bajo la condición de que este convicto sea la estrella de su próxima cinta. El convicto es llevado a diversas locaciones controladas por pandilleros, a los que debe ejecutar. El juego se centra en el sigilo y las ejecuciones más violentas son logradas sorprendiendo a los enemigos desprevenidos, estas a su vez, varían de acuerdo a las armas que se lleven equipadas. El videojuego en sí es entretenido, incluso recibió puntuaciones bastante altas por parte de varias revistas de videojuegos, no obstante, la polémica y críticas negativas tampoco tardaron en llegar. De manera que el juego terminó por ser prohibido en países como Alemania y Nueva Zelanda, siendo considerado en este último un delito el simple hecho de poseer una copia. Terminado el nivel 1, seguimos con el nivel 2. Yume Nikki es un videojuego perteneciente al género de aventura surrealista, creado en junio de 2004. Los jugadores deben explorar los sueños de Madotsuki, la protagonista del juego, quien es una chica que normalmente se niega a salir de su habitación. Viajando a través de sus sueños, el jugador se encuentra con mundos que poseen ambientes extraños, abstractos y surrealistas, con escenas que pueden ir desde lo inquietante hasta lo grotesco, como ser tragado por una gran criatura roja en unas alcantarillas, encontrarse a una chica que aleatoriamente en uno de 64 oportunidades se puede convertir en un personaje sin cuerpo o hallar una imagen de una niña con 5 brazos, entre muchos otros ejemplos. El juego carece de una base argumental y diálogos, por lo que la historia no es del todo clara, haciendo que muchos significados queden libres a la interpretación de cada jugador. Esto ha ocasionado que los fanáticos y adeptos al juego intenten formular distintas teorías en las cuales tratan de explicar el sentido de cada parte del mismo. Galerians es un videojuego del género horror de supervivencia lanzado en el año 1999. Sigue la historia de Rion, un joven que despierta en un extraño hospital sin ningún recuerdo de quién es o cómo llegó ahí. Por ahora, un clásico. Lo interesante es que poco a poco este personaje descubre los poderes psíquicos que le implantaron, y todo estalla cuando se entera que aquellas mismas personas acabaron con la vida de sus padres. La trama toca temas bastante escabrosos, y aunque no tenga muchísimo tacto, resuenan con las temáticas generales del juego. Un mundo con una inteligencia artificial fuera de control, hacen un buen viaje que lleva la historia hacia adelante. La tensión del juego viene del escenario y sus enemigos,
pero también del estado del protagonista, que tiene que inyectarse cada cierto tiempo una droga recuperadora para disminuir los niveles de estrés. Esto también afecta el combate, ya que mientras más usamos los variados poderes, también suben los niveles de estrés. El resultado es una tensa lucha entre dar rienda libre a nuestros poderes o evitar la pelea a riesgo de freír nuestro cerebro. Obscure es un videojuego del género de horror de supervivencia y de terror psicológico lanzado en el 2004. El juego sigue los hechos de unos estudiantes de una prestigiosa escuela que quedan en encontrarse para buscar a su amigo desaparecido Kenny, quien ha sido raptado por el director del colegio. Esto para aplicar sobre él unos horribles experimentos con una flor negra, conocida como mortifilia. Este juego gustó tanto al público ya que contenía una muy interesante característica, la posibilidad de jugarlo en modo historia cooperativa, así que un amigo podía unirse en cualquier momento del juego con solo apretar un botón y acompañarnos mientras la trama avanzaba. Dependiendo de si muere algún personaje, el final del juego varía. Aún así, el instituto consigue limpiarse de mortifilia y todo parece volver a la normalidad. Pathologic es un videojuego de terror psicológico lanzado en 2005. El juego trata de 3 personas, cada uno de ellos trata de descubrir el origen de una extraña enfermedad letal conocida como la plaga de arena que ha caído sobre una pequeña ciudad. Aunque se puede jugar como cada uno de ellos, solo hay un argumento, que es visto desde diferentes puntos de vista dependiendo del personaje elegido. La capacidad para descubrir algunos de los secretos depende de qué personaje se está controlando, además de la interacción de los otros protagonistas con personajes no controlables del juego mientras tanto. El juego tiene lugar en un mundo en perpetuo cambio durante un lapso de tiempo de 12 días. El videojuego es considerado un videojuego de culto y uno de los títulos de terror psicológico más experimentales de su género. Clock Tower es un videojuego de horror de supervivencia lanzado en el año 1995. La historia del juego gira en torno a Jennifer Simpson, una huérfana que vive en el orfanato Granite. Un día, recibe la noticia de que un hombre está interesado en adoptarla a ella y sus amigas. Este hombre es un millonario que vive en una vieja mansión conocida como Clock Tower. Allí las recibe Mary, la mujer de este hombre, quien las deja en el salón y desaparece. Jennifer decide ir en su busca, pero al salir del comedor oye un grito y al regresar al salón se encuentra con las luces apagadas y se da cuenta de que sus amigas han desaparecido. Ahora tendrá que buscar a sus amigas, pero de pronto aparece un niño que está armado con unas tijeras enormes, conocido como el niño de las tijeras, quien va a perseguirla por toda la mansión para acabar con su vida. Este videojuego cuenta con un total de 8 finales y un final secreto. Cada final se activará en base a lo que haga Jennifer durante el juego. Más adelante se realizarían más videojuegos de Clock Tower, convirtiéndose en una muy aclamada saga. Condemned es un videojuego de terror psicológico lanzado en el año 2006. En este videojuego seremos testigos de cómo el reconocimiento habitual de un inspector sobre el lugar en el que se ha cometido un crimen cambiará por completo su vida. Esto al ser acusado de disparar a su compañero, teniendo que huir de la justicia de la que él mismo era parte. Todo sucederá junto a un misterioso acompañante, que le facilitará al protagonista en algunos momentos la resolución a determinadas situaciones y contratiempos. Es uno de los juegos exclusivos de Xbox más aclamados y como dato curioso, en febrero del 2008 todas las copias de Condemned fueron confiscadas en Alemania a causa de una infracción en la ley y su distribución en Alemania está prohibida por la ley actualmente. Bad Mojo es un juego de aventura lanzado en 1996 donde nuestro personaje es una cucaracha. Sí, una cucaracha, además idéntica a la que vemos siempre y sin nada de especial. Básicamente, el jugador interpreta a Roger Sams, un entomólogo que planea malversar dinero de una beca de investigación para escapar de su sórdida vida sobre un bar abandonado. Antes de eso, un accidente con el relicario encantado de su madre desata una maldición y lo convierte en una cucaracha. La jugabilidad consiste en guiar a la cucaracha a través de una serie de acertijos. Está en el iceberg debido a las escenas repugnantes que contiene, las cuales en su tiempo fueron muy controversiales, pero a día de hoy hicieron que se convirtiera en un videojuego muy querido por muchas personas. Cuon es un videojuego de horror de supervivencia lanzado en el año 2003. Este videojuego transcurre en una noche y por lo tanto en la oscuridad, todo cuando los protagonistas exploran una casa feudal japonesa,
abandonada y con la única luz de un farolillo de mano. Dicha mansión está bajo una maldición terrible que ha corrompido a los espíritus de los que ahí habitaban, transformándolos en unos seres sin razón con un único propósito: buscar comida para sus queridos gusanos de seda. La aplastante oscuridad, los gloriosos efectos de luz y una historia principal digna de la mejor película de terror hacen que sea una verdadera joya escondida. Debido a su lanzamiento limitado fuera de Japón y las pobres ventas, es uno de los juegos más raros de la Play 2. Hell Knight es un videojuego de horror de supervivencia lanzado en 1998. Todo comienza en la ciudad de Tokio, Japón, donde en un laboratorio de investigación están estudiando a una extraña y simbiótica forma de vida. Todo se complica cuando se rompe el cristal donde está capturado y comienza a vagar libremente por los pasillos del laboratorio, acabando con la vida de un investigador científico del lugar. Este hace que el científico se transforme y mute en una especie de criatura, quien hace una sangrienta salida hacia los trenes subterráneos. Aquí entra el protagonista del juego, el jugador mismo, quien se encuentra en un subterráneo. Un rato después, la criatura que escapó del laboratorio se interpone en el camino del tren y entra en el mismo. Posteriormente, el protagonista junto a esta bestia son llevados a un área subterránea llena de ciudadanos que han renunciado a la sociedad para vivir una vida más pacífica bajo tierra. El objetivo del juego es encontrar la manera de detener al monstruo y encontrar un camino a la superficie. La única forma que tienen los jugadores de sobrevivir es correr, ya que cualquier contacto físico con el enemigo terminará mal, haciendo esto un juego muy diferente al resto, donde lo más perturbador son sus diferentes y oscuros paisajes. Seguimos ahora con el nivel 3. Haunting Ground es un videojuego de terror psicológico lanzado en el año 2005. La historia sigue a la adolescente Fiona Belli, quien acaba de verse involucrada en un accidente automovilístico con sus padres, pero sus recuerdos de este accidente son vagos. Cuando despierta, se encuentra en una jaula en un sótano, pero al notar que la jaula que la mantiene encerrada quedó abierta, sale y se asusta con Hewi, un perro feroz que le gruñe y luego pasa corriendo a su lado, para posteriormente convertirse en su fiel acompañante durante esta aventura. Fiona debe ser guiada a través del castillo en el que está, sus terrenos y dependencias hasta que encuentre una manera de escapar. A pesar de la recepción mixta, el juego recibió un gran seguimiento de culto, citando rompecabezas interesantes, historia, música, inteligencia artificial impresionante para Hewi, gráficos y diseño de arte decentes, buena animación facial, entre otras cosas más. Este videojuego es muy turbio debido a escenas muy subidas de tono, en el que la protagonista se ve envuelta en casos pero muy perturbadores, teniendo un total de 4 finales diferentes. Como dato curioso, muchos de los jugadores del juego, especialmente los que lo hacen por primera vez, informan que tienen pesadillas sobre estar atrapados en un castillo, generalmente con los enemigos de este videojuego persiguiéndolos y tratando ellos de encontrar un lugar para esconderse. Paratopic es un juego de simulación lanzado en el año 2020. Es una experiencia rara, que busca sorprender al jugador, hacerlo sentir incómodo, confuso y perdido. En lo más puramente jugable, sucede en primera persona, con el añadido de poder tomar decisiones en los diálogos que afectan, no necesariamente a la historia global, sino a las conversaciones que tenemos y a ciertos elementos puntuales. Es de hecho, un juego muy corto, dura menos de 1 hora, pero también es muy barato y está diseñado para ser rejugado. En Paratopic, la historia da saltos abruptos en el tiempo y entre protagonistas. Es difícil entender qué ha pasado a la primera vuelta, teniendo en cuenta que el juego no te explica absolutamente nada y parte de la diversión reside en darle, al menos, esa segunda vuelta para ir montando el puzzle. No podemos morir, es difícil perderse y apenas tenemos que utilizar los tics y un par de botones para completar la aventura. Michigan, Report from Hell es un videojuego de terror de supervivencia lanzado en el 2004. El protagonista del juego, un reportero, será enviado a investigar una niebla misteriosa que ha descendido sobre la ciudad. Muy rápidamente descubrirá que la niebla de alguna manera está transformando a las personas en monstruos carnosos con apariencia de sanguijuelas con extremidades humanas. Pamela, una compañera, es atacada por las criaturas y luego se encuentra en el proceso de transformarse en una.
El jugador, un amigo de él y una nueva reportera son enviados a investigar la fuente del brote de monstruos. El propósito del juego es filmar imágenes interesantes apuntando con la cámara a objetos y eventos de interés, como documentos, ataques de monstruos e informes de ubicación en vivo proporcionados por el reportero. Es considerado una joya por muchas personas, debido a su gran originalidad al vivir todo desde una cámara de video, y por el hecho de que si el jugador no logra completar el juego antes de que la cinta de su cámara acabe, perderá todo el progreso obtenido. Necopara es una serie de novelas visuales para adultos lanzadas en 2014. La saga está situada en un mundo donde los humanos viven junto a chicas gato, conocidas como necos, y es posible adoptarlas como mascotas. Sí, literalmente, se tienen mujeres como mascotas en este videojuego. En este caso, nos pondremos en la piel de Kachou, un pastelero que se muda a la ciudad para abrir su nueva pastelería y comenzar su nueva vida. Hasta ahí bien, sin embargo en sus cajas de mudanza aparecen dos niñas gato, dispuestas a acompañar a este hombre en su nueva vida, siendo su nueva responsabilidad pero a su vez, su felicidad. La versión de Steam está censurada y no existe parche alguno que se pueda descargar para poder jugarlo sin censura. El supuesto parche que existe es tener que comprar el mismo juego desde otra página ajena a Steam, pero en este caso, se va a poder ver otro tipo de escenas, mucho más subidas de tono, porque el único objetivo de este videojuego es causar placer al jugador. Darkwood es un videojuego indie de supervivencia y crafteo lanzado en el año 2017. El prólogo nos pone en situación con una angustiosa puesta en escena, vista cenital y cámara alejada del protagonista, donde exploramos un bosque de lo más perturbador. Entre juegos de luces y sombras, empezaremos a descubrir los muchos peligros de la zona, y que en nuestras manos está sobrevivir con los escasos recursos que vamos encontrando. Durante el día el objetivo es conseguir recursos de las ruinas que se encuentran entre la arboleda. Por supuesto hay animales salvajes que no dudarán en atacarnos si nos localizan, y al acabar con ellos, muchos de estos recursos pueden ser combinados y transformados para conseguir nuevos objetos de ayuda, curación o armas. Por la noche nuestra intención debe ser regresar a la cabaña, pues el bosque se hace mucho más letal. Con el material acumulado podremos crear puertas y ventanas, y apuntalar y poner barricadas, ya que si no lo hacemos, nos llevaremos unos muy buenos sustos. Masoquicia es un videojuego de horror de supervivencia lanzado en 2015. Masoquicia se basa en la historia real de Albert Fitch, un caníbal y pedófilo que, según él, abusó a casi un centenar de niños, acabando con la vida de muchos de ellos. En Masoquicia controlamos a Hamilton, un hombre que está empezando a sufrir horribles visiones y a escuchar extrañas voces en su cabeza. Su situación cada vez va a peor y las pastillas ya casi no le hacen efecto, además de que su estado no parece tener cura. En este juego hablaremos con personajes y según la opción que respondamos cambiará la conversación que tengamos con este. Pero realmente hay una clara imposibilidad de luchar contra un destino ya impuesto. Muchas veces nuestro camino se basa en retrasar lo inevitable, ya que en ocasiones nos encontraremos situaciones en las que todas nuestras opciones serán malas. Otras veces solo podremos escoger una sola opción. E incluso nos encontraremos con que una opción aparentemente bondadosa está bloqueada, obligándonos a escoger la peor que haya. En nuestro camino también nos encontraremos con los clásicos screamers que nos harán saltar de la silla. Unos screamers que si bien saben ponernos en tensión, alguno de ellos parece estar puesto ahí de forma gratuita. Nanachi no Game es un videojuego de terror de supervivencia en primera persona lanzado en 2013. El juego nos cuenta sobre una leyenda urbana que ha estado circulando sobre un videojuego de rol maldito y sin nombre. Según el rumor, cualquiera que juegue este juego y no lo complete en 7 días morirá. El jugador asume el papel de un estudiante universitario en la Universidad de Nanto, Tokio. Este estudiante comenzó a jugar el juego maldito, enviado por su compañero de clase, llamado Odaka, quien ha estado ausente recientemente. La novia de Odaka solicita al jugador que vaya a su apartamento donde se hace un descubrimiento horrible, su amigo falleció misteriosamente ahogado, para luego darnos cuenta que Odaka había recibido el juego maldito 6 días antes que el protagonista. Por lo que ahora tendremos que terminarlo y hacer todo lo posible para seguir vivos antes de que pasen esos 7 días. El juego tiene 2 finales diferentes, dependiendo de si el jugador obtuvo todos los elementos especiales que se encuentran en el juego sin nombre.
Si el jugador obtiene todos los elementos, desbloqueará el buen final. De lo contrario, recibirán el mal final. Devotion es un videojuego de horror de supervivencia lanzado en el año 2019. Este juego lleva al jugador a la década de los 80 y específicamente retrata la vida de una familia de Taiwán que busca refugio en el fanatismo religioso y destaca por la buena representación de un departamento con ambientación tétrica que parece haberse congelado en aquella era. Los desarrolladores del juego expresaron su deseo de hacer un juego atmosférico que fuera familiar para los jugadores taiwaneses, explicando que la cultura de Taiwán rara vez se exhibe en los videojuegos. Como dato curioso, fue eliminado de Steam una semana después de su lanzamiento debido a la controversia generada por varios aspectos artísticos del juego que ofendieron a la comunidad china. LSD es un videojuego misceláneo lanzado en el año 1998. Está basado en un diario de sueños de Hirako Nishikawa, una diseñadora que había estado guardando y escribiendo sus sueños por más de una década. En este juego, el jugador se desplaza a través de un mundo de pesadillas o sueños psicodélicos, dependiendo del lugar al que vaya el jugador. La idea es simplemente pasear y explorar en un entorno de ensueño. Hay muchos ambientes extraños en este mundo, y la única manera de viajar a través de ellos es a pie. Sin embargo, si el jugador choca con paredes u otros objetos en el juego, será transportado a otro entorno instantáneamente a través de un sistema llamado conexiones. Chocar contra personas, animales u objetos especiales por lo general resulta en un sueño extraño. Cada sueño puede durar hasta 10 minutos y este se desarrolla en primera persona. El juego se ha ganado y se considera en la actualidad un juego de culto pequeño, debido a la naturaleza generalmente perturbadora, rara, siniestra y extraña del juego y su contenido. Y hemos llegado al nivel 4. The Cat Lady es una aventura gráfica de terror lanzada en el año 2012. El juego cuenta la historia de Susan Ashworth, una mujer solitaria que vive rodeada de gatos. Sin familia, sin amigos y sin esperanzas, Susan juega con la idea de quitarse su vida al principio de la aventura. No obstante, una fuerza misteriosa le ofrece un propósito a su vida: encontrar a 5 psicópatas sin piedad que deambulan por la ciudad y que querrán dañar a Susan, a no ser que ella acabe antes con ellos. Con la promesa de vivir una vida mejor, Susan tiene que sobreponerse a sus debilidades, como su falta de confianza en los demás, sus miedos y su apatía hacia el mundo, y encontrar a estos criminales. Este juego ha sido aclamado por la crítica en diversas ocasiones, habiendo recibido buenas reseñas unánimemente en alabar la trama, el desarrollo del personaje de Susan y la atmósfera de juego. Ha recibido múltiples premios y galardones, entre ellos, al juego más innovador en 2013. Pese a esto, es muy poco conocido, y sin duda alguna vale mucho la pena. Nocturne es un videojuego de terror psicológico lanzado en el año 1999. En lugar de una única historia, Nocturne está dividido en 4 actos separados. Cada campaña es independiente, puede ser seleccionada tan pronto como se comienza la partida. Aunque los 4 actos pueden ser jugados en cualquier orden, progresan en la orden cronológica de la 1 a la 4 y por lo tanto, son más fáciles de entender cuando se juega en el orden numérico. Este juego está situado a fines del año 1920 y a comienzos de 1930, teniendo como protagonista a un agente de una organización confidencial del gobierno estadounidense, creada por el presidente de aquella nación para luchar contra monstruos. Tendremos que seguir misiones para investigar 4 casos extraños y salvar a personas de monstruos tradicionales, como hombres lobo, zombies, vampiros y demás criaturas sobrenaturales. Nocturne fue un juego de vanguardia para su época, ya que a nivel visual y sonoro estaba en lo más alto del catálogo de aquel momento. Se alabó el renderizado de sombras, que daban sensación de ser reales, animando a los jugadores a jugar a oscuras para enfatizar la atmósfera del juego. Cosmology of Kyoto es una novela audiovisual de terror lanzada en 1993. Es un juego en el que el jugador, desde una perspectiva en primera persona, explora la antigua ciudad de Kioto durante el Japón del siglo XI. El juego carece de un objetivo claro, pero en cambio no es lineal y enfatiza la exploración abierta, dando a los jugadores la libertad de explorar la ciudad y descubrir muchos caminos, edificios, situaciones, historias y secretos. El juego trata temas históricos,
de terror, religiosos y educativos, y presenta mecánicas de juego de karma y reencarnación. Muchas de las ubicaciones están abiertas para ti como jugador, ya sean las calles inquietantemente vacías del lado pobre de la ciudad devastada por las enfermedades, la pobreza y los fantasmas de quienes reclaman. Las áreas más ricas están llenas de vida y movimiento. Aquí puedes apostar en peleas de gallos o comprar sushi mientras te escondes de las miradas de un demonio espeluznante que acecha en las sombras. Moheko Castle es un videojuego de terror japonés lanzado en el año 2000. Nuestra misión a través del juego es guiar a Yonaka, nuestra protagonista, a través de los diferentes pasillos del castillo para así salir y llegar a casa. Tendremos que escapar constantemente de los mohecos mientras avanzamos, que son seres pequeños muy violentos. También podremos interactuar con otros seres más inofensivos por el camino, siempre manteniendo la violencia y el gore, puesto que la cantidad de sangre aumentará mientras subamos por los diferentes pisos. A medida que transcurre el juego, podremos presenciar los distintos finales, tanto buenos como malos, todo bien orquestado con la personalidad característica de los mohecos. El juego promete ser sangriento, perturbador, con buena banda sonora, momentos de tensión y suspenso, mucha persecución y misterio junto con su notable historia. La duración aproximada del juego es de entre 1 hora y media y 2 horas, dependiendo del tiempo que el jugador dedique a la exploración y cuánto interactúe con los eventos y personajes. Hatred es considerado el videojuego más violento de la historia y fue lanzado en el año 2015. El jugador controla a un lobo solitario en Estados Unidos, un hombre blanco misántropo cuyo único cometido es acabar con las vidas indiscriminadamente de todos los inocentes a su alcance, de las formas más crueles, en su particular cruzada genocida. Literalmente, el único objetivo es acabar con todo lo que se mueva e infundir miedo a través de 7 niveles ambientados en Nueva York. El título fue blanco de duras críticas después del lanzamiento del tráiler, debido a su alto contenido de violencia gráfica. Pese a su controvertido contenido, el videojuego no logró acaparar la atención de la crítica especializada y los jugadores, pues en diversos sitios ostenta en su mayoría críticas negativas, debido a aspectos como su falta de color, mala inteligencia artificial por parte de las personas y muy mala cámara. Sin embargo, esto no le quita el título de juego macabro, con un objetivo muy turbio. Paranoia Escape es un juego de pinball de acción en primera persona lanzado en 1998. Consiste en recorrer cada nivel espeluznante del juego usando la pelota para destruir a los enemigos como cualquier otro juego de pinball, pero este tiene detalles muy tétricos. Es uno de los juegos más difíciles de encontrar para la Play 1 e incluso hay muy poca información sobre el mismo en Internet. Personalmente, lo que más resaltaría de este videojuego serían sus turbios escenarios, usando distintos elementos del cuerpo humano, sin ningún tipo de pavor o censura. No tengo boca y debo gritar es un videojuego de aventura de terror lanzado en el año 1995. Tiene lugar en un mundo distópico donde una mente maestra de inteligencia artificial llamada AM ha destruido a toda la humanidad excepto a 5 personas, a quienes ha estado manteniendo con vida y torturando durante los últimos 109 años, al construir aventuras metafóricas basadas en los defectos fatales de cada personaje. El jugador interactúa con el juego tomando decisiones a través de dilemas éticos que tratan temas como la locura, la violación, la paranoia y el genocidio. El juego puede terminar de 7 formas diferentes dependiendo de cómo se complete el final. La mayoría de las reseñas elogiaron el contenido del juego y su presentación madura de cuestiones éticas, pero también ha sido fuertemente criticado por su falta de moral, humanidad y diversas cosas más. Este videojuego ganó varios premios, entre ellos Mejor Juego Oscuro de 1996 de Digital Hollywood. Criostasis es un videojuego perteneciente al género de terror psicológico lanzado en el año 2009, y la historia es la siguiente. En plena Guerra Fría, concretamente durante los primeros meses del año 1968, un descomunal rompehielos nuclear soviético sufre una colisión con un gigantesco iceberg cercano al Polo Norte. Pese a que el barco no llegó a hundirse, sufrió abundantes daños quedando encallado en un verdadero desierto helado y nunca más se supo de su tripulación. Nosotros asumimos el papel de Alexander Nesterov, un meteorólogo ruso que bastantes años más tarde, parte en solitario hacia dicho destino con la misión de investigar y tratar de averiguar qué es lo que ocurrió realmente a bordo del barco, incluyendo los motivos por los que llegó a quedar varado.
Planteado desde el primer instante en que comenzamos a jugar de una forma totalmente desconcertante y misteriosa, seremos bombardeados con numerosos flashbacks acerca de situaciones críticas que vivieron los tripulantes durante aquellos momentos dramáticos del accidente y que nos vendrán a la mente en cualquier instante. Todo ello nos irá dando poco a poco pequeñas pistas y esbozos de lo que realmente pasó en el barco, todo con una ambientación sumamente oscura y llena de violencia y acción. Sad Satan es un juego de PC del género terror y realidad alternativa lanzado en el año 2015. En sus orígenes, únicamente podía ser descargado mediante la Deep Web, pero luego sería posible de encontrar en muchas más páginas web públicas. Durante la mayor parte del juego, el jugador camina por una serie de pasillos en un laberinto oscuro y por lo general sus pasos conforman la banda sonora. Solo 2 veces las visuales se interrumpen por breves destellos de fotografías en blanco y negro, y hacia el final del video, la banda sonora se basa en un fuerte ruido acompañado de lo que suena como una pista de diálogo extremadamente lento. Los pasillos terroríficos en alto contraste conducen a un búnker con extrañas paredes adornadas con diseños circulares, imágenes todavía más extrañas, así como elementos interactivos. Nuestra única compañía durante la aventura, una niña cuyos gritos, mezclados con sonidos animales, sacan de los nervios. Y hemos llegado al último nivel, el nivel 5. Demonofobia es un juego indie japonés gore muy peculiar. Este atrae al jugador de una forma bizarra al infierno, y deberemos buscar llaves y objetos para poder escapar, pero no será fácil, ya que el lugar en el que nos encontramos está lleno de trampas, y esa es la gracia. Estas son tan obvias que los creadores del juego dicen que sentiremos la necesidad de probar cómo acaba la vida de nuestro personaje. Y lo más turbio, es que la protagonista es una inocente niña de 14 años, quien tendrá escenas muy grotescas a manos de horrorosas criaturas. El juego está destinado al público adulto, está en japonés y no tiene sonido. Se podría decir que entra en la categoría de horror de supervivencia ya que no tenemos nada para defendernos salvo correr y gatear. Cartagra es una novela visual japonesa para adultos de terror y misterio lanzada en el año 2005. La historia nos pone en los zapatos de Takachiro Chugo, un policía retirado que, incapaz de encontrar un empleo estable, se ve obligado a vivir momentáneamente en un burdel dirigido por una vieja amiga suya, mientras hace pequeños trabajos de investigación que apenas le dan para vivir. Los días de Chugo pasan sin pena ni gloria hasta que el pueblo es sacudido por una serie de homicidios supuestamente profetizados por un culto religioso que ha ganado mucho poder en la región. No pasa mucho tiempo para que las chicas del burdel comiencen a ser víctimas de estos crímenes, razón por la que nuestro protagonista se involucrará en el caso para intentar frenar estos misteriosos acontecimientos. Cartagra está cargada de escenas para adultos, todo junto a una atmósfera oscura, triste y aterradora, sin dejar atrás escenas exageradamente gore, pudiendo perturbar a muchas de las personas que la juegan. Kowai Chasing es considerado un juego maldito lanzado en el 2002 en Japón. Nuestro protagonista será un exorcista cuyo trabajo es recibir fotografías embrujadas, así que tendremos que investigar cada una de ellas y expulsar a los demonios que éstas tengan. Pero, ¿por qué se considera maldito? Primeramente, las fotos que se nos dan son reales, las cuales fueron digitalizadas y puestas en él. Ahora, se dice que el objetivo del videojuego era provocar la experiencia paranormal más real posible, así que para buscar estas fotografías, contactaron a diferentes medios para que les otorgaran diferentes capturas de espíritus, fantasmas y criaturas reales. Una vez conseguidas las fotos y en su proceso de edición, varios empleados de la compañía empezaron a experimentar distintos sucesos paranormales, como escuchar voces, sonidos en las paredes, pero lo peor estaría por venir cuando un empleado que estaba probando el juego le dio un ataque de pánico, gritando y desmayándose posteriormente, para así ser llevado al hospital. Días después, otro empleado había sido llevado al mismo hospital, ya que éste se había cortado su dedo pulgar, pero curiosamente, éste recordó haberlo hecho por su propia cuenta, como si algo o alguien lo hubiera impulsado a lo mismo. Diferentes empleados empezaron a vivir sucesos muy perturbadores por lo que comenzaron a renunciar y el juego se quedaba sin personal, sin embargo, logró ser terminado.
Pocos meses después de ser estrenado el videojuego, la compañía que lo creó cayó en bancarrota debido a las pocas ventas y éxito que tuvo el videojuego. Sin embargo, a día de hoy se sigue recordando este videojuego y han habido múltiples historias más de personas que afirman haber tenido sucesos muy extraños e incluso cosas aún peores. Agartha es un videojuego de aventuras de terror que iba a ser lanzado a principios de los 2000. Este juego se esperaba mucho ya que supondría meterse en géneros totalmente opuestos en comparación con lo que la compañía que lo creó había estado haciendo hasta el momento. En Agartha nos trasladamos hasta el crudo invierno de 1929, concretamente a un pequeño pueblo de Rumania. Un extraño corrimiento de tierras había destruido parte de este pueblo, dejando al descubierto una ciudad subterránea llamada Agartha. Agartha es, en muchas leyendas orientales, una ciudad alojada en el centro de la Tierra, aunque varias personas aseguran haber accedido a ella. Este mítico lugar sería el que desatase todos los eventos del juego. El protagonista de la historia tendría que enfrentarse a seres de toda índole, tales como zombies, fanáticos de una secta, monstruos, demonios, monjes soldados, curas e incluso arcángeles y finalmente, al Centinela, la última personificación del mal. Agartha tendría implantado un sistema de decisiones morales que nos permitiría elegir entre el bien y el mal, y que la historia y la narrativa cambiase con respecto a ellas, como la posibilidad de salvar o no a diferentes personas presentes en el pueblo, e incluso dándonos la posibilidad de nosotros mismos acabar con sus vidas. Se dice que también podíamos unirnos al lado oscuro y ser un villano más. Obviamente, no conocemos los detalles concretos, pero sí que es muy posible que el juego contase con distintos finales, algo además muy propio de este género. El 15 de enero de 2018 la empresa a cargo de este título lanzó un prototipo jugable donde podíamos ver más de él, sin embargo, está incompleto. Garage es un videojuego de aventuras de terror japonés lanzado en 1999. Este título japonés, ampliamente desconocido durante años incluso por los fans más entusiastas del género, se viralizó un poco hace unos años en un mini fenómeno de culto para buscadores de emociones fuertes y amantes del terror. Se dice que pudo haber surgido del paisaje mental torturado de un mecánico que trabajaba 90 horas a la semana. El escenario es un garaje sucio y laberíntico construido con madera y metal oxidado. Todo parece incómodo y suena aún peor. La música de fondo consiste principalmente en un acordeón sintetizado que toca interminables cantos fúnebres. El juego es exageradamente extraño, incómodo e incluso difícil de mirar. Se distribuyeron solo 3.000 copias del mismo, y solo en Japón. El juego se consideró un medio perdido durante varios años y se vende por varios miles de dólares por una copia física, las cuales son absurdamente difíciles de encontrar. La historia de LostBoy.exe comienza cuando en 4chan, alguien publicó un post donde adjuntaba un juego de miedo tipo Slenderman, con capturas de pantalla creíbles del juego, lo que contribuyó a que un montón de gente lo descargara. El juego es un juego estilo laberinto y no es especialmente terrorífico. A algunos les recordará al salvapantallas del laberinto de Windows 95, con una atmósfera algo deprimente. Un rato más tarde, alguien comenzó a publicar capturas de pantalla de lo que parecían ser personas a través de su webcam, fotos de las pantallas de sus ordenadores y más notablemente información privada, como cuentas bancarias, cuentas de Facebook, entre otros. Todo esto perteneciente a algunos usuarios que habían descargado el juego. Resulta ser que LostBoy.exe contenía un virus troyano muy poderoso para la época, el cual podía registrar todo lo que contenía el disco duro de cualquier computadora. Esto lo realizaba mientras el usuario se encontraba explorando el laberinto. Lo peor de todo es que el creador del juego mostraba a través del foro todo lo que robaba a sus víctimas, siendo de uso público para quien quiera usarlo. Chiller es un videojuego de terror lanzado en 1986. El jugador asume el papel de una persona que debe maltratar y acabar con la vida de víctimas indefensas en los diferentes escenarios del juego. El juego consiste en una serie de pantallas que hacen referencia a distintas películas de terror. La mayoría de las escenas tienen víctimas indefensas siendo sometidas a una especie de tortura medieval. El jugador debe encontrar la manera de acabar con todas las víctimas en el menor tiempo posible. Aunque es posible simplemente usar armas en las víctimas hasta que se vayan a la otra vida, este proceso requiere una cantidad considerable de tiempo,
incluso cosas como tiros directamente a la cabeza, dejan a veces a las víctimas con vida. El reto consiste en encontrar maneras de activar los diversos instrumentos de maltrato, lo que resulta en ejecuciones muy pero muy turbias. Super Columbine Massacre RPG es un videojuego que recrea el terrible hecho acontecido en el Instituto Columbine en 1999, el cual dejó sin vida a 15 personas. Los jugadores asumen los roles de los estudiantes Eric y Dylan y representan el acto con flashbacks que relatan partes de las experiencias pasadas de estos dos adolescentes. El juego comienza el día del crimen y sigue a Harris y Klebold en la escuela, y una vez terminado su cometido y después de sus suicidios, los llevará a aventuras ficticias en el infierno, siendo algo también demasiado turbio que contiene este título. Claramente, en este videojuego el jugador podrá acabar con tantas vidas de estudiantes de CE, tal como si fuera el hecho real, e incluso, muchos de los diálogos usados son reales. La reacción a este videojuego fue enormemente negativa. El título fue criticado por trivializar las acciones de dos criminales y minimizar las vidas de los inocentes. Maggot Bates es una novela visual japonesa lanzada en el año 2019. Esta empieza con el aviso de que el juego no es para estómagos sensibles, ya que se trata de lo más crudo que se ha lanzado nunca. Este título está repleto de escenas subidas de tono y gore, y es que el nivel de brutalidad alcanzado supera por mucho el de cualquier otro título. Por ello, menores de edad y gente que no vaya a soportar el que se lleven fetiches hasta el extremo no deben jugar nunca a este videojuego, ya que se puede encontrar literalmente de todo. Gran contenido violento, abusos de ustedes se imaginarán qué forma, bichos asquerosos, ejecuciones, literalmente de todo. Todo sucede dentro de Kantou, Japón, donde se dice que existe una ciudad peligrosa, la más salvaje del mundo, con un índice de criminalidad abrumador. Allí habitan unas mujeres sedientas de placer que utilizan a los hombres para saciar sus instintos, llenándose de sus fluidos para sentirse poderosas. Maggot Bates se llevó, curiosamente, un premio al juego con un mayor número de fetiches en 2015. Un galardón que probablemente no sabías que existía. Y eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado muchísimo el iceberg, y si así fue, agradecería mucho si se suscriben y me ayudan a crecer. Sé que me faltaron varios títulos, pero si ponía todos los videojuegos existentes esto hubiera durado unas 5 horas. Así que como les dije, si tiene mucho apoyo esta parte, sacaré otra más, por lo tanto pueden dejarme videojuegos en los comentarios, así como opiniones de este iceberg, que siempre me gusta leer y responder. Y bueno, espero que lo hayan gozado. Recuerden que esto fue Historias del Búho y nos vemos en la próxima. Adiós.